Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a ver las convenciones de signos para la primera ley. Entrada de calor Q es positiva. El calor que se suministra al sistema va a tener signo positivo. El trabajo por un gas será de signo positivo. O sea que si un pistón se mueve hacia arriba originado por un gas en expansión, el trabajo será considerado positivo. Trabajo sobre un gas, si se comprime por ejemplo, será considerado negativo. Salida de calor será negativa. Aquí aumenta la energía interna y aquí disminuye la energía interna porque se libera calor. Aquí se introduce calor, las moléculas se agitan, por eso aumenta la energía interna. Y recordemos otra vez la fórmula de la primera ley de la termodinámica que nos dice: el calor es igual a la energía interna más el trabajo. Aquí vemos cómo calcular el delta, que es el estado final menos el estado inicial. Delta significa cambio. Aplicación de la primera ley de la termodinámica. Ejemplo 1. En la figura, el gas absorbe 400 joules de calor y al mismo tiempo realiza 120 joules de trabajo sobre el pistón. ¿Cuál es el cambio en energía interna del sistema? Aquí nos dicen que, no nos dicen cuál es la fuente de calor, pero se suministra al sistema, puede ser un cerillo, una fogata o la estufa, algo que se está haciendo que caliente. Estos puntitos simulan ser el gas. Este gas se va a calentar. El calor que se mide en joules tiene un valor de 400. Ese es el calor que se suministra a este sistema. Estos puntitos son las moléculas del gas que al incrementarse el calor se van a mover, van a chocar entre ellas y va a generar que este pistón suba en la dirección de la flecha, generando trabajo. Un trabajo que también se mide en joules de valor de 120 joules. Nos preguntan, ¿cuál es el cambio en la energía interna del sistema? Aplicando la primera ley de la termodinámica, tenemos que calor es igual a delta U más delta W. Calor es igual a energía interna más trabajo. Tenemos algunas convenciones. Calor que entra es positivo, valor de 400 joules. Trabajo positivo que se genera por el gas en expansión es de 120 joules, trabajo que sale. Aplicando la primera ley, tenemos que, despejando esta, la incógnita, delta U, la energía interna, es lo que nos piden. Delta U es igual a, o simplemente U, es igual a calor menos trabajo. Los datos que tenemos es que el calor es igual a 400 joules menos 120 joules de trabajo. Entonces 400 joules menos 120 joules, el resultado es que la energía interna o el cambio en la energía interna es de 280 joules. 400 de calor que se suministra al sistema y 120 joules de trabajo que se genera por el gas en expansión. Matemáticamente despejamos delta U de la fórmula de la primera ley de la termodinámica y tenemos este resultado, 280 joules. Es el valor de la energía interna. La explicación es que la energía se conserva. Los 400 joules de energía térmica de entrada
se usan para realizar 120 joules de trabajo externo. No todo se aprovecha. No todo el calor que se genera se aprovecha. Entonces se generan o se realizan 120 joules de trabajo externo. Aumenta la energía interna del sistema en 200 joules. A lo mejor ya estaba o tenía un valor, ya estaba caliente tal vez, no necesariamente empezó en cero el valor de la energía interna, a lo mejor ya estaba caliente, se suministró más, por ejemplo 400 joules, y lo que aumentó fue 280 joules de energía interna. Sí, entonces, repito, a lo mejor ya tenías un valor de calor, le suministraste más, generó un trabajo de 120 joules, entonces el cambio en la energía interna fue de 200 joules. Bueno, vamos a hablar de los 4 procesos termodinámicos que existen. Proceso isocórico, proceso isobárico, proceso isotérmico y proceso adiabático. Tenemos otra vez ahí la fórmula de la primera ley de la termodinámica. Bueno, el proceso isocórico es aquel que ocurre cuando el volumen es constante. Quiere decir esto que no hay cambio en su volumen. Se ocurre el proceso y siempre va a tener la misma cantidad de volumen, por ejemplo, un recipiente. Veamos un ejemplo anterior. Imaginémonos que este pistón está arriba de un gas. El gas es la parte amarilla. Se genera un calor, pero suficiente o insuficiente, mejor dicho, para que se caliente lo necesario, pero sin que se transforme o que se eleve lo suficiente para que este pistón no se mueva. Entonces, en un proceso isocórico se puede calentar un gas, pero no va a cambiar su volumen. Por ejemplo, se podría quedar en esta posición y no aumentar su tamaño. Al no aumentar su tamaño, este pistón no se va a mover. Al no moverse el pistón, no va a generar un trabajo. Repito, si este gas se calienta, pero no lo necesario para que mueva este pistón hacia arriba, por los vapores que va a generar, estos vapores se van a aumentar de tamaño. Si no es el caso, no va a desplazarse este pistón hacia arriba y no ocurrirá el efecto de trabajo. Al no generarse trabajo, el estado inicial y el estado final del volumen, como se va a quedar igual, va a ser el mismo. Y recordemos que el delta de cualquier cosa, temperatura, presión, volumen, es el estado final menos el estado inicial. Si el estado final y el estado inicial es el mismo, por ejemplo, 3 litros estado final, 3 litros estado inicial, 3 menos 3 me va a dar 0. En el caso del trabajo, si se quedó igual, estado final menos estado inicial me da 0. La principal característica del proceso isocórico es que ocurre a volumen constante. De modo que, al no existir trabajo en la primera ley de la termodinámica, el delta Q, el calor, debe de ser igual a la energía interna. Si nos dicen en un proceso isocórico el calor tiene 5 joules, automáticamente la energía interna mide también 5 joules. Recordemos, en un proceso isocórico no se realiza trabajo. Entrada de calor aumenta la energía interna, salida de calor disminuye la energía interna.
Ejemplo isocórico. Recordemos que no hay cambio en el volumen. Aunque se esté calentando, no hay cambio en el volumen. Al no haber cambio de volumen, en esta gráfica, presión-volumen, presión en el eje de las Y, volumen en el eje de las X, aquí nos dice, tenemos una presión, ¿sí? Tenemos una presión en el cual tiene volumen 1. Que por cierto, volumen 1 es igual a volumen 2 porque es un ejemplo isocórico. Repito, en el ejemplo isocórico no cambia el volumen. Puede cambiar la presión y la temperatura, pero el volumen no cambiará. Entonces, en el punto presión 1 tiene un volumen B1. En el punto presión 2 tendrá ese mismo volumen. Puede cambiar e incrementarse la presión, pero el volumen seguirá siendo el mismo. Aquí tenemos una fórmula, una igualdad en donde la presión inicial, las letras A son los estados iniciales y las letras B son los estados finales. Puede ser presión 1, temperatura 1, presión 2, temperatura 2. Aquí, según lo que te pidan, despejarás. Por ejemplo, presión A es igual a temperatura A por presión B, dividido lo que me dé esta multiplicación entre temperatura B. Ahora, si la incógnita es presión B, la fórmula será presión B es igual a la multiplicación de presión A por temperatura B, perdón, entre temperatura A. Repito, presión B, si esa es la incógnita, presión B es igual a presión A por temperatura B y el resultado de esto lo divide entre temperatura A. Recuerda, las letras A son los estados iniciales, o sea, lo que pasó primero, y la temperatura o la letra B en este caso serán los estados finales, lo que pasó después. La entrada de calor aumenta la presión con volumen constante. Volumen constante es que no cambia. Si te dicen que tiene o que tienes en el sistema 3 litros, esos 3 litros seguirán constantes, no cambiarán. Pero recuerda que en termodinámica el volumen se presenta en metros cúbicos. La presión en pascales, la temperatura en grados Kelvin y la cantidad de sustancia en moles. Tendrás que convertir, si la temperatura, por ejemplo, está en Fahrenheit, tendrás que convertir a grados Kelvin. Y así con la presión, así con la cantidad de sustancia y con el volumen. Proceso isobárico es aquel que se realiza a presión constante. El diferencial entonces de la presión, o sea, el cambio de la presión es igual a cero, porque si el estado inicial es el mismo que el estado final menos inicial me da cero. Si no hay presión, entonces, si la presión es igual a cero, tenemos que delta W, o sea, el trabajo es igual a presión, porque es un único valor al no cambiar, no hay delta, no hay cambio, es igual al cambio del volumen. Repito, trabajo es igual a presión por el cambio en el volumen. Calor que entra me genera una salida de trabajo. Calor que sale es porque hay entrada de trabajo. Aquí, recuerda, aumenta la energía interna. Si entra un calor, se calienta algo y, por ejemplo, salida de trabajo puede ser que mueve un pistón. Aquí, entrada de trabajo, aprieta un pistón y puede generar calor que sale.
Vamos a ver la gráfica ahora del ejemplo isobárico, que es a presión constante. Fíjate en este esquema. Tenemos que la presión se va a mantener fija. Tenemos un calor para ambos. El volumen cambia. ¿Puede cambiar? Sí. De un estado inicial a un estado final. Pero la presión se va a mantener constante, no va a cambiar. De aquí nos pueden preguntar volumen inicial, volumen final, temperatura inicial y temperatura final. Entonces puedes despejar como vimos en el ejemplo isocórico. Si te piden volumen inicial, será la fórmula temperatura inicial por volumen final dividido entre temperatura final. Repito, volumen inicial es igual a temperatura inicial por volumen final entre temperatura final. Y así vas usando este esquema, depende de lo que te pidan. Temperatura final igual a volumen final por temperatura inicial, lo que me dé el resultado de esta multiplicación dividido entre volumen inicial. La entrada de calor aumenta el volumen con una presión constante. Bueno, para calcular el trabajo isobárico, también podemos obtener el área bajo la curva. Según los datos que tengas, aquí por ejemplo, puedes tener una presión, un volumen, volumen 1, volumen 2. Los datos en matemáticas, teniendo estas coordenadas, los puntos de este rectángulo, puedes también calcular el área bajo la curva y con eso obtendrás el trabajo. Recuerda, la presión inicial, PA, es igual a PB porque es un proceso isobárico donde la presión es constante. Trabajo es igual a presión por el cambio en el volumen. Recuerda eso. Trabajo o proceso isotérmico. El proceso isotérmico es aquel en que ocurre a temperatura constante. Siempre va a ser una temperatura en específico, 25 grados, 30 grados. Durante todo ese proceso no cambiará la temperatura. Si no cambia la temperatura, su delta T es igual a 0. Si no cambia la temperatura es porque no cambió la energía interna. A lo mejor se puede estar moviendo las moléculas, pero no cambió, siempre siguió con un movimiento. En la fórmula de la termodinámica, de la primera ley de la termodinámica, recordemos, calor Q es igual a energía interna más trabajo. Como no hay energía interna porque la temperatura sigue igual, no hay cambio en la energía interna, matemáticamente nos queda que calor es igual al trabajo. Calor que entra no es necesario para aumentar la energía interna, pero hay un trabajo. Entrada neta de calor es igual a la salida de trabajo, es directamente proporcional. Entrada de trabajo igual a salida total de calor, porque no hay energía interna, ¿sí? No hay cambio en la energía interna. Ejemplo isotérmico. El volumen puede cambiar, sí puede cambiar, de más a menos, la presión también, así como, así como en estos puntos debes de checar qué datos tienes. Presión inicial le corresponde volumen final, aquí en esta gráfica. Presión
final le corresponde aquí en este punto el volumen inicial. Sí puede cambiar el volumen y puede cambiar la presión, pero la temperatura seguirá siendo la misma. Temperatura constante. De aquí también presión inicial por volumen inicial es igual a presión final menos volumen final. Aquí debes de tener una incógnita y despejar. Recuerda o checar otros videos donde te enseño cómo despejar. Tenemos una lenta compresión a temperatura constante, no hay cambio en la energía interna. Si no hay cambio en la energía interna, la temperatura se mantiene igual. Expansión isotérmica. Tenemos exactamente lo mismo aquí. Este volumen sí puede cambiar, ¿sí? Y las presiones también pueden cambiar de estado A a B o de B a A. Recuerda, la temperatura inicial es la misma que la temperatura inicial porque es un proceso isotérmico. Para calcular el trabajo isotérmico tenemos la siguiente fórmula. Trabajo es igual a N por R por T por el logaritmo natural de el volumen final menos volumen inicial. En otros videos ya haremos ejercicios de esto. Trabajo, cálculos de volumen, etc. Y para terminar, el proceso adiabático es en el que no existe intercambio de calor. Las paredes del sistema están sumamente aisladas para que no exista intercambio de calor. Por ejemplo, haz de cuenta que estás en tu cuarto y está todo completamente cerrado. Puede estar haciendo mucho calor afuera, pero tú estás con tu clima y por más que esté caliente afuera, no deberías de tener calor. No habría ese contacto, ese intercambio de energía de lo que está allá. Entonces, a eso se refiere el proceso adiabático, que no hay intercambio de calor. Está lo suficientemente cerrado tu cuarto como para que no haya o detectes la temperatura del exterior. Otro ejemplo podría ser un termo, que aunque estuviera caliente por dentro, tú tocarías esas paredes y no deberías de sentir la temperatura que tiene ese recipiente, ese termo. Si está caliente no deberías de sentir porque la pared aísla lo que está afuera de lo que está adentro. A eso se refiere que no hay intercambio de calor ni de afuera hacia adentro del sistema, ni de adentro hacia afuera. Repito, ni de afuera hacia adentro, ni de adentro hacia afuera. Por lo tanto, si no hay intercambio de calor, en la fórmula de la primera ley de la termodinámica, la energía interna es igual a menos el trabajo. Y el trabajo es igual a menos la energía interna. Observa estas dos ecuaciones, estos dos despejes. Trabajo es igual a menos energía interna. Y la energía interna es igual a menos el trabajo. Todo sale despejando esta fórmula. Recuerda que se cancela en la fórmula de la primera ley. Se cancela el calor. Te queda U más W igualas a 0 y ya puedes despejar y te quedan estos despejes. Te quedaría delta U más delta W igual a 0 y de ahí despeja y obtendrás estos valores, estas igualdades. Trabajo es igual a menos U
Y U es igual a menos W. Trabajo es igual a menos energía interna. Energía interna es igual a menos trabajo. Por ejemplo, si en un proceso adiabático tienes 5 joules de trabajo, la energía interna será menos 5 joules de trabajo. Ahora bien, si tienes, en este caso, si tienes 6 joules de energía interna, el trabajo será menos 6 joules de energía interna. Recuerda que tenemos las paredes aisladas, por eso no hay intercambio de calor. No hay intercambio de calor porque las paredes están aisladas. El sistema no puede recibir calor del exterior, ni el exterior puede recibir calor del interior. Y para calcular la expansión adiabática, tenemos las siguientes fórmulas que también tienes que despejar. Si te piden temperatura inicial o te piden temperatura final o te piden volumen final, volumen inicial, en otro video vamos a realizar ejercicios. Por ahora acabamos de ver los principales conceptos de los 4 procesos termodinámicos. Repito, acabamos de ver los conceptos principales de los 4 procesos termodinámicos, que son isocórico, isotérmico, isobárico y el proceso adiabático. Bueno, por ahora eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.